Bueno, el pastor Eric dio una prédica del libro de Esdras el domingo pasado. Yo quiero continuar ahí en ese libro para una prédica más. Y vamos a estar, para que sepan, en Esdras 9 y 10, es donde vamos a estar. El título del mensaje es Señor sobre todo. Quiero que todos digan eso conmigo: Señor sobre todo. ¿Cuántos creen que el Señor es el Señor sobre todo, que Él es soberano? Muy bien. Pero mi mensaje en sí no se trata de la soberanía de Dios, aunque estos son buenos mensajes. Mi mensaje hoy se trata de nosotros dejar que Dios sea el Señor sobre todo en mi vida, en tu vida. Porque la realidad es que muchas veces tenemos áreas en nuestras vidas que están bajo la autoridad de Jeff y no de Dios. Digo, Dios, tú puedes estar a cargo de estas áreas, pero las otras son mías. Pero Dios quiere ser el Señor sobre todo en mi vida y en tu vida. Que su autoridad sea la autoridad sobre todo en mi vida. Él no quiere 98% de nosotros, Él quiere 100% de nosotros. Entonces, antes de entrar en los versículos en Esdras, quiero dar unos comentarios como fundamento a este mensaje. Y es esto, que tú y yo podamos tener todas las cosas correctas, pero olvidarnos del Dios de aquellas cosas correctas. Podemos tener todas las bendiciones, pero olvidarnos del Dios que da las bendiciones. Podemos tener todas las oportunidades, pero olvidarnos del ¿quién? El Dios de las oportunidades. O sea, lo que he aprendido en mi vida es que Dios sí es un Dios de bondad, ¿correcto? Pero más que su bondad, yo quiero al Dios de la bondad. Y con esto en mente, porque hablar de esto y este concepto de que podamos tener tantos beneficios o tener prosperidad o tener buenas oportunidades y olvidar de Dios, ese es un concepto muy importante. Porque hay gente que ha estudiado la historia de naciones y de imperios. Quiero compartir un poco de eso antes de entrar en estos capítulos. Y han hecho estudios de naciones e imperios, naciones y todos esos países que se han levantado, pero después se han caído. Y han estudiado qué es lo que pasa para causar que una nación, después de levantarse, se cae al final. ¿Qué es la causa de la caída? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy importante. Un poco de lección de historia antes de comenzar. Y lo que ellos han estudiado y lo que han encontrado es que todas las naciones e imperios que se levantaron y después se cayeron tenían ciertas cosas en común. Que en el principio esas naciones tenían como visión y peleaban, no entre ellos, peleaban por la visión para avanzar, para obtener, para lograr una meta, para crecer, para ampliar su terreno, para lo que sea, pero ahí van subiendo. Hubo mucho sacrificio de parte de ellos para lograr sus objetivos. Pero después de un tiempo ya logran sus objetivos. Y ya después de lograr la meta, ¿sabes qué ocurre? Ya tienen prosperidad, ya tienen paz, ya tienen tranquilidad y pierden la visión. Lo único que desean ahora es disfrutar, dilo conmigo, disfrutar
Solo quieren disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de su prosperidad, disfrutar de lo que han ganado. Y cuando eso ocurre, si estás conmigo, dígame, esto es muy importante. En ese punto, la sociedad es el comienzo de la caída. Es el comienzo. Porque cuando más se enfocan en simplemente disfrutar de la buena vida, olvidan ¿de quién? De la visión, olvidan de Dios. Y cuando eso ocurre, todo tipo de corrupción y maldad comienza a entrar en la nación o en el imperio. Pierden la moralidad y eso comienza el bajón, la caída. Si estás prestando atención a lo que acabo de decir, te vas a dar cuenta que estamos literalmente en ese punto en un país llamado los Estados Unidos. Estamos ahí. Una nación segura, una nación con paz y tranquilidad. Yo sé que ahorita hay un desastre en los precios de inflación y todo eso, pero en lo general es un país seguro, con tranquilidad, con paz. Y todo el mundo está enfocado en ¿qué? Mayormente vivir la buena vida, experimentar la prosperidad. Y poco a poco en las últimas décadas han entrado perversiones del mismo infierno en nuestra nación y es el comienzo de la caída. Ahora, yo no sé del futuro, yo no sé lo que va a pasar. Cosas pueden cambiar y para que sepan, mi prédica hoy no se trata de esta nación, se trata de nosotros, pero doy eso como un fundamento a lo que quiero decir, porque la realidad es que aunque haya corrupción, aunque hayan problemas, aunque haya un enfoque equivocado, Dios te llama a ti y a mí a vivir una clase de vida completamente diferente. De decidir, sabe que no importa lo que el mundo dice, mi guía es la palabra de Dios. Yo voy a seguir lo que el Señor me dice hacer. Y si ustedes quieren saber si esa gente de la historia que estudia la historia tienen la razón, déjame decirte que hasta Dios lo dice en su palabra. Y si quieres la evidencia, no está en el boletín ni en la pantalla, ve a Levítico capítulo 18. Y si estás tomando notas, anótalo porque te va a servir. Levítico capítulo 18. No voy a leer todo el capítulo porque es largo, pero para que sepan, sencillamente, Levítico capítulo 18 habla de todo tipo de pecado sexual que entra en una nación y que Dios estaba diciendo que un país no debe de tener y que el pueblo de Israel no tenía que tener, y que a causa de eso es exactamente lo que está pasando ahorita en nuestra nación. A causa de eso, una nación se pierde. Y Dios lo dice en versículo 27, Levítico 18, muy rápido lo leo. Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo, y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella. ¿Oyeron eso? Que ciertas cosas que causan tanta corrupción a una sociedad, que Dios literalmente los vomite o quita su poder, quita su dominio, el dominio de esa nación. Él dice esto: así como vomitará a los pueblos que viven ahí ahora. Eso era cuando Israel estaba en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué ocurre? Israel entró en la tierra prometida y ¿qué pasó? Vivieron la buena vida y olvidaron ¿de quién? De Dios. Y cuando olvidaron de Dios, toda manera de corrupción comenzó a entrar en el país, que al final Dios los llevó fuera de su país como esclavos a la tierra de Babilonia.
Y en el libro de Esdras lo que tenemos es un grupo, un remanente de judíos que reciben permiso de volver o regresar a Israel, a la tierra prometida, para poder construir su templo de nuevo. Entonces, como fue la prédica del pastor Eric el domingo pasado, lo primero que hicieron era construir el altar y comenzar a ofrecer sacrificios. Y después construyeron y terminaron el templo. Y después de eso llegó Esdras, el que lleva el nombre de este libro. Él llega a Israel después de todo eso. Él llega en capítulo 7. Pero nuestra historia para hoy comienza en capítulo 9. Y ahí, si tienen sus Biblias abiertas o en la pantalla o en el boletín, es donde voy a comenzar. Dice: una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado, dilo conmigo, ¿han adoptado qué? Las prácticas detestables. ¿Oíste eso? Wow. No solo se casaron con los de otras naciones, sino adoptaron sus prácticas. ¿De quiénes? Los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y los amorreos. Y en versículo 2 dice: pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa Israel se ha, ¿qué palabra está ahí? Corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Al mezclarse con las cosas del mundo, terminaron corrompidos. Peor aún, dicen, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Ni fue el pueblo que lo comenzó, fueron los líderes que lo comenzaron. Imagínate si eres Esdras y tú llegas a Israel después del templo ser construido y quieres adorar con el pueblo, y lo primero que te dicen es eso. Es como los varones aquí que trabajan 6, 8, 10, 20 horas por día, y llegas a la casa y tienes tu silla favorita en la casa y dices: amén, finalmente he llegado a la casa y voy a descansar. Y abres la puerta y la esposa te da los 20 hijos y dice: ya no puedo más, aquí están para ti. Yo solo quería descansar. Y viene Esdras esperando algo, pero no, le dan todo un problema, un problemón que está pasando. Y dice esto, que al oírlo me rasgué, él dice, el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba. Eso duele. Yo a veces he llorado por pecado, pero nunca he arrancado el pelo de la cabeza o la barba. Y bueno, no tengo barba, así que de ahí no. Y me senté completamente horrorizado. Entonces, todos los que temblaban, di esa palabra, temblaban. Dice: los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Temblaban. Esto es muy interesante. La palabra temblaban ahí en el hebreo es usado como solamente 5 o 6 veces en todo el Antiguo Testamento. Una de esas veces es usada como temblar ante un enemigo, por el temor o miedo de un enemigo. Las otras 4 o 5 veces es usada en referencia a alguien temblar por respeto a la palabra de Dios o por respeto a Dios. Entonces hay un concepto de que un pueblo y una persona también debe de tener un respeto, un amor hacia Dios, un temor de Dios tan alto que hasta puede causar el cuerpo temblar
Porque uno cuando enfrenta cosas que son tan en contra de la palabra de Dios, es que dice, es que esto no debe ser. Es que esto no está bien. Y aquí escucha, no es que Esdras fue con la gente y comenzó a gritarles, no, sino una reacción del interior por un aprecio y amor por Dios y por su palabra. Yo quiero tener ese nivel de respeto en mi vida. Dice, ahí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio vespertino. Y en versículo 5 dice, a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Quedo ahí. ¿Qué dice las primeras cinco palabras del versículo? Dicen, a la hora del ¿qué? Sacrificio. Dilo una vez más conmigo. A la hora del sacrificio. Es que este pueblo estaba haciendo los sacrificios diarios, ¿sí o no? Cada día hacían los sacrificios que tenían que hacer. Pero aunque hacían los sacrificios, hubo muchos líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo que estaban en pura desobediencia a Dios. En otras palabras, tenían la forma de la adoración, pero no tenían la función de la adoración. Tenían la forma, pero no la función. Di esas dos palabras. Primera palabra, forma. Segunda palabra, función. Tenían la forma, pero no la función. Llegaban a la iglesia cada domingo, pero su vida de lunes a sábado era un desastre. No estoy culpando a nadie aquí, ¿ok? Tranquilos, tranquilos. No es que llegué al servicio y alguien me comentó de alguien aquí que anda bien horrible y que yo en este servicio es Jaime. Ya le dije que iba, no, estoy bromeando. Jaime es increíble. No, estábamos hablando de esto ahí atrás y jugando. No, o sea, yo no vengo aquí con este mensaje porque he oído algo. No. Este es porque es la palabra de Dios, ¿ok? Yo no estoy pensando en ninguna persona, no, para nada. Pero la realidad, y si eres tú, eres tú. Y si estoy hablando de ti, es que tú lo sabes porque eres. No porque yo sé. Yo estoy ocupado. Yo no estoy ahí como espía atrás de todos ustedes. No tengo el tiempo para hacer eso. Pero la realidad es que hay personas que viven con la forma de adoración, pero les falta la función, lo que es el propósito de la adoración. Una adoración que cambia por completo sus vidas enteras. Porque eso es lo que Dios desea. Él desea ser el Señor sobre todo. Él no está interesado en la forma, está interesado en lo más profundo de tu vida, tu corazón, de que Él pueda ser el dueño de todo en tu vida. Entonces, Él dice que Él hizo la siguiente oración. Oh Dios mío, Él dice, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos como la birria en su caldo. Digo eso por los varones que llegaron ayer. Sumergidos en el pecado. Y sabe, cuando metes la carne en su jugo por suficientes horas, esa carne agarra el sabor, ¿correcto? Y cuando alguien está sumergido en el caldo llamado pecado, poco a poco comienza a agarrar el olor del pecado en su vida. Y él dice,
Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, dilo conmigo, sin embargo, ustedes ya me han oído predicar suficiente. Cuando hay un sin embargo, hay otra cosa diferente que viene. Sin embargo, ahora se nos concedió, que dice, un breve momento de gracia. Oh, aún en los errores, Dios es un Dios de gracia en nuestras vidas. Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos, nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Escúchame, porque él está por explicar algo que es muy similar al Nuevo Testamento, de que aunque tenemos la gracia de Dios, Pablo dice que la gracia no es algo que existe para nosotros seguir pecando. No, la gracia es para librarnos del pecado. Algunos dicen, no, pues como tengo la gracia, y si hay más pecado hay más gracia, entonces si quiero más gracia, mejor más pecado. No, dice Pablo, no, para nada. Mejor más gracia y menos pecado. Y él dice, pues éramos esclavos, pero en su amor, ahí va otra vez, en su amor, ¿qué? Inagotable. Nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Versículo 10 dice, ahora Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron, la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente, ¿qué es la palabra ahí? Contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. Ni hubo un lado bueno de las naciones en ese momento. Totalmente, completamente corruptos. No permitan, dice, que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Ahora lee la próxima parte conmigo. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Tengo que tomar unos minutos aquí en esta frase que acabamos de leer. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Es lo que Dios había dicho a Israel. Esto es muy interesante, porque Dios había dicho a la nación de Israel, y ellos eran una nación con fronteras, ¿correcto? Ahora tú y yo somos nación escogida, dice Pedro, pero somos nación sin fronteras. No somos una nación terrenal, somos una nación celestial. Pero Israel era la nación terrenal escogida por Dios, y las otras naciones alrededor. Ahora es que escucha esto, les estoy por enseñar un concepto bastante importante. ¿Cuántos están conmigo? Yo sé que hay un poco de calor ya en la tarde y todo eso, el aire está, pero con tanta gente que llega es que el calor tuyo contribuye al cuarto, ¿no? Pero esto es muy importante. Ellos tenían que destruir a esas naciones corruptas. Y él dice, jamás promuevan, ¿qué es la primera palabra ahí? La paz.
Pero es muy interesante. Cuando ellos fueron llevados como esclavos a Babilonia, Dios les dijo a ellos buscar la paz de esa nación. Ok, sigue conmigo. ¿Por qué es que cuando fueron llevados a Babilonia, Dios les dice, busca la paz de ese lugar? Pero cuando están en Israel, Él dice, no busquen la paz de esas naciones. Entonces nos muestra que Dios tiene un estándar que usa para nosotros buscar o no buscar la paz de un cierto lugar. Esto es muy bueno y nunca lo he predicado en toda mi vida. Hoy es el primer día, así que escúchalo. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es el estándar? Les voy a decir. En Babilonia, cuando Israel fue ahí, aunque Babilonia no creía en Dios, Babilonia era una nación bastante moral. O sea, una sociedad con leyes y reglas que operaba hasta cierto punto, protegiendo ciertos derechos de la gente, respetando la gente. ¿Hacían todo lo correcto? No, ninguna nación lo hace, pero en lo general era una nación moral. ¿Están conmigo? Pero las naciones que estaban dentro de la tierra prometida no tenía ni una gota de moralidad. Eran totalmente, completamente corruptas y malas, sacrificando sus primeros hijos en el fuego a sus dioses, haciendo locuras, conectando la adoración con la prostitución. Un montón de cosas locas que hacían, completamente corruptas. Entonces Dios les dijo a ellos cuando estaban en Babilonia, busca la paz de ese lugar. ¿Por qué? Porque era una sociedad con buenas reglas y leyes y una operación bien, una sociedad bastante moral. Pero Él dice, pero del lugar, los lugares, las naciones que están alrededor tan corruptas, jamás promuevan la paz y la prosperidad. No, si vas a hacer algo con esas naciones, destrúyelas. Wow. Y aquí aprendemos un principio de la vida, que nuestro llamado como creyentes en el Señor Jesús es de nunca promover y contribuir a la paz de la corrupción, a contribuir a la expansión de corrupción. Y ahorita en nuestra nación hay corrupción. No estoy hablando de corrupción del gobierno, no, eso siempre ha sido y estado en todo el mundo por toda la historia. Hablo de la corrupción moral de los principios de Dios dentro de una sociedad. Y les quiero animar a que pidan al Espíritu Santo discernimiento. Di esa palabra conmigo, discernimiento, para que ustedes entiendan a qué y a qué no contribuir. Yo no quiero decir un montón de cosas porque yo no soy un líder o un pastor legalista que te va a poner presión y decir no hagas esto o no hagas aquello que no está en la palabra de Dios. Pero lo que sí te puedo decir en general es que tengas el discernimiento de dónde inviertes tu dinero, que tengas el discernimiento de ¿a dónde envías tus hijos en cuanto a la escuela? Yo doy gracias a Dios por todos los maestros y maestras en nuestra iglesia que son gente de Dios, que están en las escuelas públicas transmitiendo la luz de Cristo ahí. Amén, amén y amén y amén. Y que sigan adelante con esa obra, y estamos con ustedes. Pero a la misma vez, hablando a los padres, tenlo por seguro
que nuestro sistema de educación está formado de una manera con su currículo para traer corrupción a nuestros hijos. Y si no me crees es porque no lo has estudiado, pero yo sí. Y he puesto atención a estas cosas. Y hay literalmente locuras pasando en estos momentos. ¿Y sabe qué es tengo que decirlo, el peor estado en los 50 estados? Es California. Ahora, no te estoy diciendo un legalismo de que puedes o no puedes, no. Pero lo que te estoy diciendo es que, como Josué dijo, en cuanto a mi casa, serviremos al Señor. Yo no voy a invertir en algo que va a traer corrupción a mi vida o a la corrupción de mis hijos. Eso es muy importante. Entonces tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes el discernimiento y decides para ti mismo lo que tienes que hacer, pero sigue lo que Él dice: jamás promueves la paz y prosperidad para lugares corruptos. Y sigue adelante, dice: si ustedes siguen estas instrucciones, mira la bendición que viene, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho, ¿qué dice? Menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que alguno de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aun este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia, pero mediante la sangre de Cristo Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Damos ese aplauso fuerte. Y aquí en capítulo 10, la última parte, voy terminando. Dice: mientras Esdras oraba y hacía esa confesión, llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jeiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hoy te quiero decir que si tú has tenido la forma de adoración, pero te falta la función de la adoración, si hay áreas de desobediencia en tu vida, otra vez no estoy culpando o buscando, tú lo sabes, pero si hay, quiero decirte que hay esperanza para ti. Hay esperanza. Dios está aquí. Él no está enojado contigo, no, está dándote una invitación a que vivas con su señorío en tu vida y experimentar todos los beneficios que vienen con un Dios que está a cargo de 100% de tu vida. Y él dice la respuesta de qué tenían que hacer. Él dice: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. No estoy sugiriendo que alguien aquí haga eso.
No, de repente Pablo el apóstol lo cambió en el Nuevo Testamento. Él dice que si de repente estás casado o casada con un pagano o alguien que no conoce a Cristo, sigue en eso mientras haya paz en esa relación. No tienes que separarte de esa persona. Pero en estos tiempos del Antiguo Testamento era una realidad completamente diferente en esos momentos. Pero el principio que agarramos aquí, y con esto termino, es que para ponernos en obediencia completa a Dios, a veces hay que tomar acciones drásticas. A veces hay que tomar una decisión bastante fuerte para poder alinear mi vida con el Señor. ¿Están conmigo en esto? Quizás para algunos aquí hay unas relaciones como amistades o personas que conoces que tienes que literalmente separar de tu vida, porque la presencia de esa persona en tu vida está causando una influencia en ti para caminar en la dirección equivocada. Puede ser que algunos de ustedes están en trabajos donde tienen que salir, no porque el jefe es malo, sino porque hay una influencia en ese lugar y te estás rindiendo a los caminos del mundo en vez de caminar en obediencia a Dios. Y es mejor salvar tu alma que salvar el trabajo. Quizás es algo que tienes que quitar de tu vida en esta dirección. Yo no sé, yo no estoy aquí para decirte qué es o cómo es. Lo único que te estoy diciendo es que para alinearnos con Dios hay momentos que requiere una decisión bastante fuerte para que podamos regresar a obediencia completa a Dios. Y algunos ahorita están preguntando en tu cabeza: ¿y cómo voy a saber si lo que estás diciendo me aplica a mí? ¿Quieren saber? Esa cosa ya llegó a tu mente. Ya lo tienes en la mente. Ya cuando estaba hablando te llegó, y ese fue el Espíritu Santo hablándote, mostrándote esa cosa que ya no tiene que estar en tu vida, para que tú puedas volver a obediencia completa a Dios. Y con eso pónganse de pie conmigo. Y nada más quiero orar para que Dios sea el Señor sobre todo en nuestras vidas. Señor Jesús, hoy confiamos en ti. Y Señor, deseamos que tú seas el Señor sobre todo. Que nuestras vidas puedan ser marcadas por obediencia completa a ti. Señor, no una vida de forma, sino una vida de función, donde estamos trabajando en la obediencia, donde estamos viviendo una vida entregada completamente a ti, sometida a tus caminos. Señor, cambia nuestros corazones, danos corazones que te busquen en todo lo que nosotros hacemos. Y voy a invitarles, y quiero que me escuchen bien, voy a invitarles a responder. Algunos aquí ahorita en este momento, y tú sabes, mientras he estado hablando, que hay algo, algunas cosas, una decisión que tienes que tomar bastante fuerte para que vuelvas a obediencia completa a Dios. Y si eso eres tú, yo quiero que tú con denuedo levantes una mano en este momento. Y si eso no eres tú, tranquilo, está bien. Pero si eres tú, levanta la mano. La mano levantada no es para avergonzarte, no. Es que yo quiero afirmar tu decisión y orar por ti, creyendo que el Señor te dará el denuedo de tomar esa decisión. Señor, con todas estas manos levantadas por todo este lugar, de personas que reconocen que tienen que tomar una decisión fuerte para seguirte a ti, en este momento llénales de tu Espíritu Santo y fuego.
Señor Jesús, impúlsalos por tu espíritu a caminar en obediencia. Señor Jesús, cuando ellos van a su casa, cuando salen de este servicio, les va a entrar la duda en su mente de que quizás realmente no tienen que tomar esa decisión. Y en ese momento afirma la verdad de lo que ya les has dicho en ese servicio, de que sí hay que tomarla, sí hay que caminar en obediencia. Dales el denuedo de dar seguimiento a esta decisión y hacer lo que tienen que hacer para caminar en la obediencia a Dios y experimentar la libertad y la paz que viene a través de la obediencia. Señor, hazlo en cada uno de mis hermanos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso fuerte a nuestro Señor ahorita y vamos a declarar esto juntos, que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros.